La educación es un acto político, siempre desde la antigüedad y hasta hoy sabemos que cualquier forma de enseñanza implica un posicionamiento político, no hay educación neutral, y en ese sentido la universidad también, a pesar de que, junto con el hecho de estar formando profesionales y de estar formando técnicos, gente que sabe hacer cosas bien particulares, y en ese momento en el que nosotros enseñamos a hacer cosas muy particulares, estamos formando políticamente también. Y esa formación política, en el mejor de los sentidos, está siempre cargada de valores, cargada de miradas, cargada de formas de ver el mundo. Entonces, por eso me parece que un lugar interesante para arrancar puede ser situar a la universidad en ese lugar. Y la universidad es parte de una cultura, fue históricamente, desde la Edad Media y hasta hoy, parte de una cultura androcéntrica, heteronormativa, y por supuesto que es responsable en la reproducción de esa cultura. Entonces, la forma en que se realizó la enseñanza, los contenidos de la enseñanza, los sujetos que se esperaba tradicionalmente que ingresen a la universidad, tenían unas características, en general eran varones, blancos, heterosexuales, y entonces toda esa forma de pensar no solamente quién iba a ser el interlocutor en la universidad, sino cómo organizar los contenidos y cómo organizar la enseñanza y cómo organizar la formación profesional, estuvo siempre impregnada por esa mirada androcéntrica, que es la que estamos intentando ya hace mucho tiempo, modificar, revertir, problematizar. Y en ese sentido, la verdad es que un poco la inclusión, si nosotros pensamos, cómo se están incluyendo contenidos o cómo se están transversalizando contenidos de género en nuestra universidad, pero en las universidades en general, porque esto es un proceso bastante transversal, por lo menos en el mundo occidental. Me parece interesante marcar algunas distinciones y algunos conceptos antes de decir específicamente cómo lo estoy haciendo yo en mi pequeño espacio de enseñanza acá en la Universidad de Buenos Aires. En principio, un concepto que me parece que es interesante, que es el concepto de inclusión. Cuando nosotros hablamos de inclusión de género o de contenidos de género, tendríamos que pensar al menos en dos cosas. Por un lado, la inclusión de sujetos y de sujetas, cómo determinados sujetos que no estaban esperados para la universidad empiezan a llegar, en un principio, las mujeres, por ejemplo, pero las diversidades sexuales, en otra línea, pero también se está hablando de la presencia de personas provenientes de pueblos originarios o personas afrodescendientes. O sea, la universidad empieza a incluir, o las instituciones empiezan a incluir, bajo el paradigma de los derechos humanos, por supuesto, se empieza a pensar a muchos otros como personas, como sujetos de derechos. Entonces hay un proceso de inclusión que tiene que ver con la inclusión de las personas. Pero hay otro proceso de inclusión, que es el que me gustaría profundizar y que estamos trabajando acá, que es la inclusión de contenidos, porque nosotros podemos incluir a las personas, pero las estaríamos incluyendo, las estamos incluyendo en instituciones que siguen reproduciendo patrones androcéntricos, raciales, heteronormativos. Entonces, lo que se está intentando revertir es justamente, o problematizar, son los contenidos, las perspectivas, la forma y las miradas de nuestro acto político, que es la educación. Entonces, en ese sentido hay un concepto muy interesante, que es el concepto de justicia curricular, porque no solamente hacemos justicia cuando incorporamos personas, sino que hacemos justicia curricular, es decir, replanteamos los contenidos y las perspectivas de aprendizaje y de enseñanza y la forma en que pensamos nuestros objetos de estudio, a través de este concepto. O sea, hacer justicia curricular, replantear esas ausencias, esas omisiones, de autores, de miradas, de autoras, de miradas, de concepciones que hasta ahora estuvieron bastante invisibilizadas. En ese marco, yo me ocupo de enseñar una asignatura que tiene que ver con la historia y la política de la Universidad Argentina. Y la perspectiva de género me atraviesa los contenidos de mi asignatura,
muy particularmente porque de la historia de la universidad, como la historia en general, bueno, fue omitiendo esas presencias y esas perspectivas de género. Entonces, a la hora de enseñar historia y política de la universidad, nos proponemos cada vez más incorporar, por un lado, la historia de la inclusión de personas, y por el otro lado, la inclusión de contenidos y perspectivas de género. Entonces, solo para dar un ejemplo, si trabajamos, no sé, el episodio muy importante para la historia universitaria argentina, que fue la reforma universitaria, el movimiento reformista de Córdoba de 1918, bueno, hemos hecho todo un replanteo donde relatamos o abordamos la historia de ese movimiento reformista, planteando, bueno, presencias y ausencias, y mostrando que en ese pequeño episodio, en ese gigante episodio hubo pequeñas presencias, pero muy que ahora se sabe que fueron importantes y valiosas, de mujeres. Por ejemplo, y así cuando recorremos la historia o las políticas públicas orientadas a la universidad, estamos replanteando la forma en que revalorizamos y hacemos presente la voz, la mirada y los textos, las producciones de mujeres que históricamente fueron invisibilizadas.